Aléjate de la tumba de mi hijo ahora mismo. Las palabras cortaron el silencio del cementerio como un cuchillo afilado. La mujer que las pronunciaba era Margarete Ferreira, empresaria poderosa, temida en los círculos de negocios, acostumbrada a que todos obedecieran sus órdenes sin cuestionar. Pero aquel día de cielo nublado, frente a la tumba de mármol que visitaba religiosamente cada mañana, descubriría que hay cosas que el dinero y el poder no pueden controlar. Frente a ella, una joven desconocida se arrodillaba con un bebé en brazos, sollozando bajito mientras dejaba un ramo de margaritas simples. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces en la tumba de mi hijo? Margarete exigió, mirando a la joven con una mezcla de ira y confusión. La respuesta que escucharía destruiría todo lo que creía sobre su familia. El cielo estaba cargado de nubes grises aquella mañana, cuando Margarete Ferreira atravesó los portones del cementerio Jardín de Paz. Era un lugar que conocía demasiado bien, cada piedra del camino grabada en su memoria como cicatrices que nunca sanaban. Todos los días, sin excepción, visitaba la tumba de Gabriel, su único hijo, llevando flores frescas y pasando horas conversando con la lápida de mármol, como si él todavía pudiera oírla. Margarete era una mujer que imponía respeto por donde pasaba. Dirigía Ferreira y Asociados, una de las constructoras más grandes de la región, con mano de hierro desde que enviudó. Su traje impecable y su postura erguida demostraban el control absoluto que ejercía sobre cada aspecto de su vida, o al menos eso era lo que ella creía tener. Pero aquella mañana algo estaba diferente. Cuando se acercó a la tumba de Gabriel, sus pasos disminuyeron. Había alguien allí. Una joven estaba arrodillada frente a la lápida, sosteniendo una niña pequeña en brazos mientras sollozaba bajito. El ramo de margaritas simples que había dejado contrastaba con las rosas caras que Margarete traía siempre. «¿Quién es usted?», Margarete preguntó, su voz cortando el silencio como una cuchilla. «¿Qué hace en la tumba de mi hijo?». La joven se dio vuelta asustada, limpiando las lágrimas rápidamente. Era una chica simple. Debía tener unos 25 años, con el rostro marcado por noches mal dormidas y ojos que parecían cargar más dolor del que alguien tan joven debería conocer. La niña en sus brazos, una pequeña de cabellos claros, miraba a Margarete con esos ojos enormes y curiosos, típicos de quien todavía descubría el mundo. Yo lo siento», Julia Santos murmuró, levantándose con dificultad mientras equilibraba a la niña en la cadera. «No quería molestar, ya me iba». «Espere», Margarete ordenó, bloqueando su camino. «No respondió mi pregunta. ¿Cómo conocía a mi hijo?». Julia tragó saliva, apretando a la niña contra su pecho, como si buscara protección. La pequeña comenzó a hacer ruiditos, extendiendo las manitas para tocar el rostro de su madre. Él era importante para mí. Julia dijo bajito, sin poder mirar a los ojos a Margarete. «Importante», Margarete repitió, su voz subiendo de tono. «Mi hijo murió hace casi 2 años, y nunca la vi en el funeral. Nunca escuché hablar de ninguna Julia. ¿Quién se cree usted para venir aquí fingiendo que tenía alguna relación con él?». La acusación dolió como una bofetada. Julia sintió las lágrimas volver, pero esta vez no intentó esconderlas. «Yo no estuve en el funeral porque usted dejó bien claro que yo no era bienvenida en la vida de él», ella respondió, su voz temblando, pero con una firmeza inesperada. «Usted se encargó de alejarme y lo consiguió». Margarete palideció. Había algo en la voz de aquella joven, un dolor genuino que no podía ser fingido, y aquellos ojos, por un breve segundo, vio algo familiar en aquel rostro. «¿De qué está hablando?», Margarete preguntó, pero su voz había perdido un poco de la arrogancia inicial. «Gabriel y yo nos conocimos hace algunos años», Julia comenzó, sentándose en un banco cercano, porque sus piernas ya no aguantaban más. La niña se acomodó en su regazo, colocando el dedito en la boca. Él estaba haciendo trabajo voluntario
en una comunidad donde yo vivía. Yo estudiaba de noche, trabajaba durante el día en una lavandería. Gabriel era diferente a toda la gente que yo conocía. Margarete sintió el corazón apretarse. Gabriel realmente hacía trabajo voluntario, algo que ella siempre vio como pérdida de tiempo. Deberías estar enfocándote en los negocios de la familia, le decía. Pero el hijo insistía en que quería ayudar a personas que realmente lo necesitaban. Continúe, Margarete ordenó, sentándose en el banco al lado pero manteniendo distancia. Empezamos a conversar después de las clases que él daba para que los adultos aprendieran a leer y escribir. Julia continuó, mirando la lápida de Gabriel como si estuviera conversando con él. Él era tan gentil, tan diferente. Nunca me hizo sentir inferior por ser pobre, por no haber estudiado en escuelas caras, por vivir en una casa de 2 habitaciones. Y ustedes se involucraron, Margarete afirmó más que preguntó, su tono dejando claro lo que pensaba de eso. Nos enamoramos, Julia corrigió, levantando el mentón con dignidad. Gabriel decía que yo era la persona más real que había conocido, que yo no quería nada de él excepto su compañía, que lo amaba por quien era, no por el apellido que cargaba. Margarete sintió rabia hervir en su pecho. ¿Cómo se atrevía esa joven desconocida a reclamar el amor de su hijo? Gabriel nunca había mencionado ninguna relación seria, o tal vez sí lo había mencionado, y ella simplemente no quiso escuchar. Mentiras, Margarete dijo, pero su voz no sonaba tan convincente como le gustaría. Si eran tan enamorados, ¿por qué nunca la vi? ¿Por qué mi hijo nunca la llevó a casa? La pregunta quedó suspendida en el aire como una acusación. Julia abrazó a su hija con más fuerza antes de responder. Porque él intentó, ella dijo, y ahora las lágrimas corrían libremente por su rostro. Él me llevó a su casa varias veces, o intentó. Todas las veces usted mandó que los guardias de seguridad me impidieran entrar. Margarete se levantó bruscamente. Eso es absurdo, yo nunca. Pero entonces paró. Recuerdos comenzaron a surgir, pedazos de conversaciones que había ignorado, fragmentos de una realidad que ella había rechazado con tanto vigor que se convenció a sí misma de que no existía. Hubo una chica, ella susurró, más para sí misma que para Julia. Hace algunos años, Gabriel insistía en traer a alguien para cenar. Yo dije que no era el momento adecuado, que la familia estaba pasando por cuestiones empresariales delicadas. No fue una vez, Julia dijo bajito. Fueron 17 intentos. Yo conté. 17 veces que Gabriel programó cenas, encuentros, hasta un simple café. Todas las veces usted tenía una excusa, y en las 3 veces que realmente llegué hasta su casa, los guardias me detuvieron en la portería porque no estaba en la lista de invitados aprobados. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía succionar el aire alrededor. Margarete se sentó nuevamente, sus piernas de repente débiles. Recordaba, Dios del cielo, recordaba todo ahora. Las discusiones con Gabriel, él suplicando que le diera una oportunidad, ella negándose a conocer a cualquier persona al azar que él decidiera traer a casa. Yo la investigué, Margarete admitió, su voz saliendo ronca. Cuando Gabriel insistió tanto, mandé a mi asistente a descubrir quién era usted. Cuando supe que era una joven de la comunidad, sin familia estructurada, sin formación, sin perspectivas, prohibí a Gabriel que siguiera viéndola. Y él obedeció, Julia dijo, y había tanto dolor en esas 3 palabras que Margarete sintió como si la estuvieran apuñalando. Mi hijo era obediente, Margarete dijo, intentando justificar. Él entendía las responsabilidades que tenía con la familia, con la empresa. Él la amaba. Julia la interrumpió. La amaba tanto que eligió obedecerla, aunque eso destruyera su felicidad, aunque eso significara abandonarme cuando más lo necesitaba. La niña en el regazo de Julia comenzó a ponerse inquieta, sintiendo la tensión de su madre.
Empezó a hacer ruiditos, golpeando las manitas en el rostro de Julia, como hacen los niños pequeños cuando quieren atención. «Mi amor», Julia murmuró, besando la frente de su hija. «Está todo bien». Fue en ese momento que Margarete realmente miró a la niña. Miró de verdad. Y lo que vio hizo que su corazón se detuviera. Aquellos ojos, aquella forma del rostro, la manera como la niña inclinaba la cabeza hacia el lado cuando estaba curiosa. Era Gabriel bebé en las fotos que guardaba en álbumes que no tenía coraje de abrir desde la muerte de su hijo. «¿Cuántos años tiene ella?», Margarete preguntó, su voz saliendo casi inaudible. Julia abrazó a su hija con más fuerza, como si esperara que Margarete fuera a arrancársela de los brazos. «Va a cumplir 2 años pronto». «2 años», Margarete repitió, haciendo las cuentas rápidamente en su cabeza. «Gabriel murió hace 1 año y 10 meses. 1 año, 10 meses y 13 días», Julia corrigió, probando que contaba cada día desde que había perdido al hombre que amaba. «Ella es hija de él», Margarete afirmó. No era una pregunta, sabía. Podía ver a Gabriel en cada rasgo de aquella niña. «Alice», Julia dijo suavemente. «Su nombre es Alice». Gabriel siempre decía que si tenía una hija, le gustaría llamarla así por la historia de Alicia en el País de las Maravillas, porque él pensaba que el mundo estaba lleno de maravillas que las personas dejaban de ver cuando crecían. Margarete sintió algo romperse dentro de ella. Gabriel había tenido una hija, ella tenía una nieta y durante casi 2 años no supo nada. «¿Por qué nunca me contó?», ella exigió, su voz volviendo con fuerza, necesitando culpar a alguien. «¿Por qué Gabriel nunca dijo que iba a ser padre?». «Porque él no sabía», Julia respondió, y esas 4 palabras no deberían poder existir juntas en una sola frase. «¿Cómo es que no sabía?». «Cuando descubrí que estaba embarazada, fui a buscarlo», Julia explicó, limpiando las lágrimas que no paraban de caer. «Fui hasta la empresa donde trabajaba. Conseguí pasar por la recepción, subí hasta su piso, pero antes de que pudiera verlo, usted apareció». Margarete sintió un escalofrío recorrer su columna. Ella recordaba ese día también. Una joven había logrado burlar la seguridad y estaba intentando hablar con Gabriel. Margarete había interceptado personalmente. «Usted mandó sacarme del edificio», Julia continuó, su voz fallando. «Delante de todo el mundo. Dijo que yo era una interesada, que no sabía cuál era mi lugar, que si aparecía nuevamente, llamaría a la policía por acoso. Yo estaba protegiendo a mi hijo», Margarete dijo, pero hasta para ella la justificación sonaba vacía. «Estaba destruyendo su vida», Julia replicó, y por primera vez había rabia en su voz. «No me dejó contarle sobre el bebé. No permitió que Gabriel supiera que iba a ser padre. Le quitó la oportunidad de elegir. Él podría haber ido detrás de ti», Margarete dijo, desesperada por no ser la única culpable. «Él no sabía que yo había intentado verlo», Julia explicó. «Pensé que tal vez usted le había contado, pero después descubrí que no. Mandé cartas a la empresa, pero imagino que nunca llegaron hasta él. Intenté llamar, pero mi número estaba bloqueado y yo no tenía dinero para seguir intentando. Apenas tenía dinero para comer». Alice comenzó a llorar gimiendo, sintiendo el estado emocional de su madre. Julia automáticamente comenzó a mecer a la niña, haciendo esos sonidos suaves que las madres hacen para calmar a sus bebés. «Cuando Alice nació, pensé en intentar nuevamente», Julia continuó, su voz más suave ahora mientras calmaba a su hija. «Pero entonces pasó el accidente». «El accidente», Margarete cerró los ojos, recordando ese día terrible. Gabriel estaba volviendo tarde de noche de un evento empresarial cuando perdió el control del auto. Los investigadores dijeron que estaba dentro del límite de velocidad, que no había bebido, que simplemente fue un error trágico. Pero Margarete siempre supo que había algo más. Gabriel andaba deprimido,
distante, como si hubiera perdido algo importante y no pudiera encontrarlo. Ahora entendía. Había perdido a Julia, había perdido la oportunidad de ser padre y nunca lo supo. ¿Cómo se enteró del accidente? Margarete preguntó. Lo vi en el periódico, Julia respondió, apretando a Alice contra su pecho. La noticia estaba en todos lados. Heredero de Ferreira y asociados muere en accidente trágico. Fui al funeral. Me quedé al fondo. Usted pasó por mí varias veces y ni siquiera me reconoció. Margarete intentó recordar, pero ese día era una neblina de dolor y sedantes. Había tanta gente, tantos rostros desconocidos, presentando condolencias vacías. ¿Por qué viene aquí? Margarete preguntó, mirando las margaritas simples que Julia había traído. ¿Por qué continúa visitando su tumba? Porque aunque usted hizo todo para separarnos, aunque Gabriel nunca conoció a su hija, yo todavía lo amaba, Julia dijo, mirando directamente a los ojos de Margarete. Y Alice merece conocer a su padre, aunque sea solo a través de historias y visitas a este lugar. Margarete miró a la nieta que no sabía que tenía. Alice había parado de llorar gimiendo y ahora miraba hacia ella con esos ojos enormes y curiosos. De repente, la niña extendió una manita en dirección a Margarete, haciendo ese gesto universal de niños pequeños que quieren que los carguen. Ella nunca hace esto con extraños, Julia dijo sorprendida. Es muy tímida con personas que no conoce. Margarete miró la mano extendida de la niña. Esos ojos que eran tan parecidos a los de Gabriel cuando era bebé. Su primer instinto fue retroceder, mantener distancia, protegerse del dolor de una pérdida más. Pero entonces algo dentro de ella cedió. Lentamente extendió la mano y tocó los deditos pequeños de Alice. La niña agarró su dedo con sorprendente fuerza y sonrió. Una sonrisa sin dientes que partió y reconstruyó el corazón de Margarete al mismo tiempo. Ella tiene sus ojos, Margarete susurró. Tiene, Julia concordó, y la sonrisa, y la manera de inclinar la cabeza cuando está curiosa. Yo destruí todo, Margarete dijo de repente, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. Destruí la felicidad de mi hijo porque pensaba que sabía que era mejor para él. Pensaba que lo estaba protegiendo, preservando nuestro legado familiar, pero solo lo alejé de lo único que realmente importaba. Julia no dijo nada. No había nada que pudiera decirse. Margarete tenía razón y ambas lo sabían. Él hablaba de mí, Julia preguntó después de un largo silencio. Después de que ustedes, después de que dejó de verme. Margarete pensó en mentir, en ahorrarle a Julia la verdad, pero después de todas las mentiras y omisiones, tal vez la verdad fuera lo único que podría comenzar a reparar el daño que había causado. Se volvió diferente, ella admitió, más callado, se dedicó obsesivamente al trabajo, como si estuviera intentando llenar un vacío. Dejó de hacer trabajo voluntario, dejó de sonreír de esa manera que siempre sonreía. Yo pensé que finalmente estaba madurando, convirtiéndose en el hombre que la empresa necesitaba, pero ahora me doy cuenta de que solo estaba sobreviviendo. Las palabras quedaron suspendidas entre ellas, cargadas de todo el dolor y arrepentimiento que Margarete se había negado a enfrentar hasta ese momento. Alice comenzó a bostezar, frotándose los ojitos con los puños cerrados de la manera que los bebés hacen cuando tienen sueño. Julia miró a su hija y después al reloj que no usaba en la muñeca, solo calculando el tiempo por la posición del sol. «Necesito irme», ella dijo levantándose con Alice en brazos. «Tengo que trabajar por la tarde y necesito dejarla con la vecina que la cuida». «¿Trabaja dónde?», Margarete preguntó de repente, queriendo saber todo sobre la vida que su prejuicio había ayudado a destruir. «En la misma lavandería de antes», Julia respondió. «Hago turnos dobles cuando puedo. El dinero apenas alcanza para pagar alquiler y comida, pero la dueña me deja llevar a Alice cuando no hay nadie para cuidarla». Margarete miró a Julia.
realmente por primera vez. Vio la ropa gastada pero limpia, los zapatos remendados, la bolsa vieja que probablemente cargaba pañales y galletas para Alice. Vio a una joven madre luchando sola para criar a una hija, haciendo lo mejor que podía con la nada que tenía. Y vio a Gabriel en ella, no físicamente, sino en el espíritu, en la determinación de continuar incluso cuando todo parecía imposible, en la dignidad de trabajar honestamente incluso en los empleos más humildes, en la fuerza de amar incondicionalmente, incluso cuando el amor solo había traído dolor. Julia, Margarete llamó cuando la joven ya se estaba alejando. No se vaya todavía. Julia paró, dándose vuelta lentamente. Había cautela en sus ojos. La cautela de quien aprendió que las personas poderosas raramente traen buenas noticias para personas como ella. Yo necesito arreglar esto, Margarete dijo, y por primera vez en años, su voz sonó vulnerable. No sé cómo, pero necesito arreglar lo que destruí. No puede traer a Gabriel de vuelta, Julia dijo simplemente. No puedo, Margarete concordó, pero puedo hacer algo por ustedes, por Alice, por mi nieta. La palabra sonó extraña saliendo de su boca. Nieta. Tenía una nieta que había crecido sin conocerla, sin tener el confort y las oportunidades que una nieta de Margarete Ferreira debería tener. No quiero caridad, Julia dijo, alzando el mentón con la misma dignidad que había mostrado durante toda la conversación. No estoy ofreciendo caridad, Margarete respondió. Estoy ofreciendo una oportunidad para que ambas conozcamos a Alice de la forma que Gabriel querría que la conociéramos, juntas. Julia miró a la mujer que había destruido su vida, que la había separado del hombre que amaba, que le había negado a Gabriel la oportunidad de conocer a su propia hija. Tenía todas las razones del mundo para rechazar, para tomar a Alice y desaparecer de la vida de Margarete para siempre. Pero entonces miró la lápida de Gabriel y recordó todas las veces que él habló sobre su madre, sobre cómo ella era dura, pero cómo él sabía que en el fondo amaba intensamente, sobre cómo esperaba que algún día ella aprendiera que el amor no era sobre control, sino sobre aceptar a las personas como eran. No confío en usted, Julia dijo honestamente. No después de todo. Entiendo, Margarete respondió, y voy a tener que probar que cambié. Pero por favor, no me quite la oportunidad de conocer a mi nieta. No deje que mis errores le roben a Alice el derecho de conocer esta parte de su familia. Alice eligió ese momento para extender la manita nuevamente en dirección a Margarete, haciendo sonidos de bebé que parecían decir que quería que la cargaran. Julia miró a su hija, a esos ojos que eran tan parecidos a los de Gabriel, y supo que no podía negarle a Alice lo que Gabriel nunca tuvo: elección. Solo un encuentro, Julia dijo finalmente, en algún lugar público. Y si siento que usted está intentando quitarme a Alice o hacer cualquier cosa que parezca amenazante, desaparezco y usted nunca más nos encuentra. Acepto sus términos, Margarete dijo, y había sinceridad en su voz. Donde y cuando usted quiera. Julia pensó por un momento. ¿Sabe esa plaza cerca de la comunidad donde Gabriel hacía trabajo voluntario? Margarete asintió. Sabía. Nunca había ido allá. Siempre había considerado esa parte de la ciudad como algo que debía evitarse, pero sabía dónde quedaba. Allá, pasado mañana, al final de la tarde, cuando termine el turno de la lavandería, estaré allá, Margarete prometió. Julia asintió y comenzó a alejarse, pero después de algunos pasos, paró y miró hacia atrás. Señora Margarete, ella llamó. Sí. Alice merece más de lo que tuvimos Gabriel y yo. Merece una vida donde no tenga que elegir entre amor y seguridad, entre familia y dignidad. Si realmente quiere arreglar las cosas, comience entendiendo eso. Y con esas palabras, Julia se fue,
caminando por el cementerio con Alice en brazos, dejando a Margarete sola con la tumba de su hijo y el peso de todas las elecciones equivocadas que había hecho. Margarete se acercó a la lápida y tocó el mármol frío con dedos temblorosos. «Gabriel», ella susurró, «perdóname, perdóname por todo». Pero Gabriel no podía responder, nunca podría. Y Margarete tendría que vivir con el conocimiento de que sus acciones habían destruido la felicidad de él. Le habían negado la oportunidad de conocer a su hija. Habían transformado sus últimos años en una existencia vacía y sin sentido. Miró las margaritas simples que Julia había dejado, tan diferentes de las rosas caras que ella siempre traía, y se dio cuenta de que aquellas flores humildes cargaban más amor verdadero que todas sus demostraciones extravagantes de luto. Margarete Ferreira, la poderosa empresaria que siempre supo exactamente qué hacer en cualquier situación, que construyó un imperio a través de decisiones firmes y control absoluto, finalmente enfrentó algo que no podía controlar: las consecuencias de sus propios prejuicios. Y esas consecuencias tenían 2 años, ojos enormes como los de Gabriel, y una madre que la amaba más de lo que Margarete jamás había permitido que su hijo fuera amado. La pregunta ahora era: ¿sería demasiado tarde para cambiar? ¿Sería demasiado tarde para aprender a amar sin controlar, para aceptar sin juzgar, para ser la abuela que Alice merecía en vez de la mujer que había destruido la felicidad de Gabriel? Margarete miró el cielo nublado y sintió las primeras gotas de lluvia comenzar a caer. Era como si hasta el cielo llorara por las elecciones que había hecho, por las vidas que había destruido con su arrogancia. Pero dentro del dolor, dentro del arrepentimiento que amenazaba con asfixiarla, había una pequeña semilla de esperanza. Julia había aceptado verla nuevamente. Le había dado una oportunidad que Margarete no merecía. Ahora tenía 2 días para descubrir cómo convertirse en la persona que su nieta merecía conocer. 2 días para comenzar a reparar años de daño. 2 días para aprender que el amor verdadero no tenía nada que ver con poder, dinero o control. Era todo sobre aceptar. Y Margarete tendría que aprenderlo de la manera más difícil posible. Margarete no durmió esa noche ni la siguiente. Se quedó acostada en la cama king size de su habitación vacía, mirando el techo mientras su mente procesaba todo lo que había descubierto. Gabriel tenía una hija, ella tenía una nieta, y durante casi 2 años esa niña había crecido en la pobreza mientras Margarete dormía en almohadas de pluma y desperdiciaba dinero en cosas que no importaban. Cuando el sol nació el día del encuentro pactado, estaba sentada en la sala de estar, rodeada de álbumes de fotos que no abría desde la muerte de Gabriel. Había fotos de él bebé, niño, adolescente, y en cada imagen veía a Alice. La misma forma de los ojos, la misma manera de sonreír, hasta el mismo hoyuelo en el mentón que aparecía cuando estaba feliz. ¿Cómo no me di cuenta? Ella susurró a las fotografías. ¿Cómo fui tan ciega? Pero sabía cómo. Había elegido ser ciega. Había elegido ver solo lo que le convenía para su visión de mundo perfecta, donde su hijo se casaría con alguien del mismo nivel social, tendría hijos que frecuentarían las mejores escuelas, daría continuidad al Imperio Ferreira sin complicaciones ni escándalos. Teresa Oliveira, que trabajaba como ama de llaves en la casa de Margarete hacía más de 20 años, entró en la sala cargando una bandeja con café y pan. «La señora no ha comido nada desde antes de ayer», ella dijo con la preocupación de quien conocía demasiado bien a su patrona. «Necesita alimentarse». «No tengo hambre, Teresa». «Señora Margarete, con todo respeto, pero la señora parece un fantasma». «¿Qué pasó?» «Teresa», Margarete dijo, su voz fallando. Gabriel tenía una hija. La bandeja casi cayó de las manos del ama de llaves. «¿Qué?
Una niña. Alice va a cumplir 2 años. Y yo destruí todo, alejé a su madre, impedí que Gabriel supiera. Y ahora, Teresa colocó la bandeja sobre la mesa y se sentó al lado de Margarete, algo que normalmente nunca haría, pero ese no era un momento normal. «Cuénteme todo», ella pidió. Y Margarete contó cada palabra, cada revelación dolorosa, cada momento en el cementerio que había rajado su realidad por la mitad. Cuando terminó, estaba llorando, algo que no hacía desde el funeral de Gabriel. «Dios mío», Teresa susurró, limpiando sus propias lágrimas. «Esa chica, mi señor Gabriel, era padre y nunca lo supo». «Por mi culpa», Margarete dijo, «todo por mi culpa. Y ahora, ¿qué va a hacer? Voy a encontrarme con ella hoy, con Julia y Alice, en una plaza cerca de la comunidad. Pero Teresa, no sé qué hacer, no sé cómo arreglar años de daño, no sé cómo mirar a esa niña y no ver todo lo que le quité». Teresa sostuvo las manos de Margarete con fuerza. La señora comienza siendo honesta, comienza reconociendo sus errores y comienza ayudando de verdad, no intentando controlar. ¿Cómo así? La señora tiene un historial de querer controlar todo y a todos. Hizo eso con el señor Gabriel toda su vida. No puede hacer eso con esta niña. Si realmente quiere arreglar las cosas, necesita respetar a su madre, respetar sus decisiones y estar presente sin intentar tomar el control. Las palabras dolieron porque eran verdaderas. Margarete sabía que su necesidad de controlarlo todo había sido su mayor defecto, aquel que costó la felicidad de su hijo. «No sé si puedo cambiar», ella admitió. «Entonces aprenda», Teresa dijo firmemente, «porque si no aprende va a perder a esa nieta también, y entonces no tendrá a nadie para culpar excepto a sí misma». Horas después, Margarete estaba parada frente al armario, intentando decidir qué ponerse. Todo lo que poseía era demasiado caro, demasiado formal, gritaba riqueza y distancia. Finalmente eligió un conjunto simple, sin joyas llamativas, intentando parecer menos intimidante. Cuando llegó a la plaza, 15 minutos antes de la hora acordada, casi tuvo un ataque cardíaco. El lugar era completamente diferente de lo que esperaba. No era peligroso como había imaginado, pero era humilde de una forma que Margarete nunca había experimentado. Niños corrían descalzos, mientras madres conversaban en los bancos. Había una cancha improvisada donde jóvenes jugaban fútbol, un pequeño parque con juegos oxidados pero bien cuidados. Y allá, empujando a Alice en un columpio viejo, estaba Julia. Margarete se acercó despacio, observando. Julia usaba el mismo tipo de ropa simple del cementerio, pero había algo diferente. Sonreía mientras empujaba a su hija, canturreando una canción infantil. Alice reía, esa risa deliciosa de niño pequeño, extendiendo las piernitas cada vez que el columpio iba hacia adelante. «Más alto, mami», la niña decía. Y Margarete sintió el corazón apretarse al escuchar su vocecita. «Más alto no, mi amor, vas a volar lejos de mí», Julia respondía, besando la parte superior de la cabeza de su hija. Fue cuando Alice vio a Margarete. Sus ojos se agrandaron y comenzó a hacer sonidos animados, señalando en su dirección. «Mira, mami, la señora del cementerio». Julia se dio vuelta y su sonrisa desapareció, reemplazada por una expresión cautelosa. «Hola, señora Margarete». «Hola», Margarete respondió, de repente sin saber qué hacer con las manos. «Llegué temprano. Espero que no sea problema». «No es problema», Julia dijo, pero no hizo movimiento para acercarse. Alice, sin embargo, no tenía la misma cautela de su madre. Comenzó a moverse en el columpio, queriendo bajar. «Quiero bajar, mami, quiero ver a la señora». Julia sacó a su hija del columpio con cuidado y Alice inmediatamente corrió hasta Margarete con esos pasitos torpes de niño que todavía está aprendiendo a coordinar las piernas. Cuando llegó cerca, paró y miró hacia arriba al rostro de Margarete. «Hola», ella dijo tímidamente, metiendo el dedo en la boca.
Hola, Alice. Margarete respondió y su voz salió embargada. ¿Tú conoces a papi? La niña preguntó de repente con esa franqueza brutal que solo los niños pequeños tienen. Margarete sintió las lágrimas brotar. Conocí. Él era mi hijo. Alice pensó por un momento, procesando aquella información de la forma simple como los niños procesan el mundo. Entonces tú eres abuela. La palabra golpeó a Margarete como un rayo. Abuela. Era abuela. Tenía una nieta llamándola abuela. Y durante casi 2 años no supo que ese título maravilloso existía en su vida. Sí, ella logró decir. Soy tu abuela. Alice sonrió. Esa sonrisa sin dientes que derretiría el corazón de cualquier persona. Abuela bonita. Margarete cayó de rodillas allí mismo en el pasto, sin importarle que su pantalón caro estuviera tocando la tierra. Se quedó a la altura de Alice y por primera vez en años lloró abiertamente frente a otra persona. «Perdóname», ella dijo, sin saber si hablaba con Alice, con Julia o con el fantasma de Gabriel que parecía flotar sobre ese momento. «Perdóname tanto». Julia se acercó, colocando la mano en el hombro de Alice. «Ven, amor, vamos a sentarnos en ese banco». Se movieron hacia un banco cercano. Alice se quedó inquieta, queriendo explorar la plaza, pero Julia la sostuvo firme. «Ella tiene mucha energía», Julia explicó. «Apenas puedo seguirle el ritmo». Gabriel era así, Margarete dijo, limpiando las lágrimas. Nunca se quedaba quieto, siempre corriendo, explorando, descubriendo cosas nuevas. «Lo sé», Julia respondió suavemente. «Él me contó historias sobre su infancia, sobre cómo usted se preocupaba cuando él subía a los árboles o se aventuraba demasiado lejos. Yo vivía con miedo de que algo le pasara», Margarete admitió, especialmente después de que su padre murió. Gabriel era todo lo que me quedaba, y por tener tanto miedo de perderlo, terminé perdiéndolo de la peor manera posible. Alice comenzó a cantar bajito, balanceando las piernitas en el banco. Sacó una muñeca vieja de dentro de la bolsa que Julia cargaba y comenzó a jugar, creando una narrativa compleja que solo ella entendía. «Esa muñeca era mía cuando era pequeña», Julia dijo, observando a su hija. «Es la única que tiene. Todas las noches duerme abrazada a ella». Margarete miró la muñeca desgastada, claramente muy antigua, con el vestido remendado varias veces. En su casa, en la habitación que había sido de Gabriel, todavía había docenas de juguetes caros que nadie tocaba. Juguetes que Alice podría estar usando si Margarete no hubiera sido tan cruel. «Julia», ella comenzó, eligiendo las palabras con cuidado. «Sé que le debo más disculpas de las que podría ofrecer en toda una vida, pero necesito que sepa que quiero cambiar. Quiero ser parte de la vida de Alice, si usted lo permite». «¿Y qué significa eso exactamente?», Julia preguntó, su voz cautelosa. «Significa que quiero conocer a mi nieta, quiero estar presente en su vida, quiero ayudarlas. ¿Ayudar cómo?». Margarete se dio cuenta de que estaba en terreno peligroso. Cualquier cosa que dijera podría sonar como si estuviera intentando comprar el camino de vuelta a sus vidas. «De la forma que usted permita», ella respondió cuidadosamente. «No quiero imponer nada, no quiero controlar nada, solo quiero estar presente». Julia se quedó en silencio por un largo momento, observando a Alice jugar. «¿Sabe por qué vine a vivir a esta comunidad?», Margarete negó con la cabeza. «Porque no tenía a nadie más. Mis padres murieron cuando era adolescente. No tengo hermanos, no tengo tíos, no tengo a nadie. Cuando quedé embarazada, estaba completamente sola. La dueña de la lavandería donde trabajo me dejó vivir en un cuartito en la parte de atrás cuando descubrió mi situación». «Dios mío», Margarete susurró. «Alice nació en ese cuartito», Julia continuó, y había dolor en su voz. «Sin hospital, sin médico, solo una vecina que sabía hacer partos y rezaba para que todo saliera bien. Tuve suerte. Muchas mujeres en mi situación no la tienen». Margarete sintió náuseas.
Su nieta había nacido en condiciones que ni siquiera podía imaginar, mientras ella dormía en sábanas egipcias y se quejaba de problemas insignificantes. Durante el primer año de vida de ella, trabajé hasta no poder más de pie, Julia dijo. Hacía turnos dobles en la lavandería, aceptaba cualquier trabajo extra que apareciera. Algunas noches no comía para poder comprar leche para Alice. ¿Y sabe qué es lo gracioso? ¿Qué? Nunca le pedí nada a usted. Nunca aparecí en la puerta de su empresa pidiendo ayuda. Nunca intenté usar a Alice para conseguir dinero. Solo intenté sobrevivir y criar a mi hija con dignidad. ¿Por qué no?, Margarete preguntó. ¿Por qué nunca vino a buscarme después de que Gabriel murió? Julia miró directamente a sus ojos. Porque usted dejó muy claro que yo no era bienvenida en la vida de su familia, y yo tenía orgullo. Orgullo de pobre, tal vez, pero orgullo de todas formas. No iba a suplicar por un lugar que no querían darme. Usted debería haber suplicado, Margarete dijo, y había desesperación en su voz. Debería haber tocado mi puerta todos los días hasta que la escuchara. Debería haber gritado al mundo entero que Alice era nieta de Gabriel Ferreira. ¿Y usted me habría escuchado?, Julia preguntó. ¿O habría llamado a seguridad de nuevo? ¿Me habría acusado de ser estafadora, queriendo aprovecharse de la muerte de Gabriel? Margaret no tenía respuesta porque sabía que Julia tenía razón. Si ella hubiera aparecido justo después de la muerte de Gabriel, alegando tener una hija suya, Margarete habría hecho exactamente eso. Cambié, ella dijo, aunque sonaba débil hasta para sus propios oídos. ¿Cambió?, Julia cuestionó. ¿O solo está con remordimiento ahora que descubrió la verdad? Las dos cosas, Margarete admitió, eligiendo la honestidad. Estoy llena de remordimiento. Pero también entendí que pasé toda mi vida haciendo elecciones equivocadas basadas en prejuicios equivocados. La juzgué sin conocer. Juzgué su amor por Gabriel como si fuera menos válido porque usted no tenía dinero. Destruí la felicidad de mi hijo porque pensaba que sabía mejor. Alice se levantó y corrió hasta un grupo de niños que jugaba cerca. Julia la observó atentamente, lista para intervenir si era necesario. Hace amigos fácilmente, Margarete observó. Gabriel era así también, Julia dijo con una sonrisa triste. Él me contó que cuando era niño siempre traía diferentes amigos a casa. Dijo que usted se preocupaba porque algunos venían de familias menos favorecidas. Margarete recordó. Había prohibido a Gabriel mezclarse con cualquiera, insistiendo en que mantuviera amistades apropiadas al estatus de la familia. Una vez más, había intentado controlar cada aspecto de su vida. Estaba equivocada sobre todo, ella dijo, y ahora Gabriel se fue, y no puedo pedirle perdón a él, pero puedo intentar hacer diferente con Alice. Puedo intentar ser la abuela que ella merece, no la persona terrible que fui como madre. Hacer diferente ¿cómo? Julia presionó. Usted dice que quiere ayudar, pero ¿qué significa eso? Va a intentar quitarme a Alice. Va a intentar probar que soy una madre inadecuada porque soy pobre. No, Margarete dijo con vehemencia. Nunca haría eso. Usted es una madre increíble. Alice es feliz, saludable, amada. Usted le dio todo lo que yo nunca le di a Gabriel, amor incondicional. Entonces, ¿qué quiere? Margarete respiró profundo. Quiero ser parte de su vida. Quiero verla crecer. Quiero que ella sepa que tiene una abuela que la ama, aunque haya tardado demasiado tiempo en descubrir que existía. Y sí, quiero ayudar financieramente, pero no para quitársela o controlar sus vidas, solo para que Alice tenga oportunidades, para que usted no tenga que trabajar hasta caer exhausta, para que tengan seguridad. Y si rechazo, entonces voy a respetar su decisión, Margarete dijo, y se dio cuenta de que hablaba en serio. Pero voy a suplicar que no rechace, no por mí, sino por Alice. Ella merece conocer esta parte de su familia. Merece saber sobre el padre que nunca conoció a través de alguien que lo amó desde que nació. Julia se quedó en silencio,
observando a Alice jugar con los otros niños. La niña reía, compartía su muñeca vieja, era gentil y generosa, incluso teniendo tan poco. Gabriel estaría orgulloso de ella, Margarete dijo suavemente. Lo sé, Julia respondió, limpiando una lágrima. Todos los días la miro y veo a él en la manera que sonríe, en la manera que quiere ayudar a todos, en la manera que ve belleza en cosas simples. Puedo contarle sobre Gabriel, Margarete ofreció, sobre cómo era cuando niño, sobre las historias que usted puede no conocer. Julia la miró por un largo momento. Está bien. Y entonces, sentadas en ese banco viejo en una plaza humilde, Margarete comenzó a contar historias sobre Gabriel. Sobre su primer día de escuela, sobre cómo lloró cuando el pececito dorado murió, sobre cómo insistía en dormir con una linterna porque tenía miedo de la oscuridad, sobre cómo hacía dibujos terribles, pero siempre con mucho amor. Julia escuchaba atentamente, riendo en algunos momentos, llorando en otros, y Margarete se dio cuenta de que aquello era terapia para ambas. Mantener a Gabriel vivo a través de memorias, permitir que estuviera presente incluso en su ausencia. «Hay algo que necesito contarle», Julia dijo después de un silencio. «Algo que descubrí después de que murió». «¿Qué?» «Gabriel me estaba buscando», ella reveló, su voz temblorosa. «La noche del accidente encontré cartas que nunca envió, borradores de mensajes en su computadora que logré acceder. Había contratado a un investigador privado para encontrarme». Margarete sintió como si hubiera recibido un golpe. «¿Qué?» «Nunca desistió de mí», Julia dijo, las lágrimas corriendo libremente ahora. «Me estuvo buscando durante meses. Y la noche que murió, estaba volviendo de encontrarse con el investigador que finalmente había conseguido mi dirección». «¿Cómo descubrió eso?» «El investigador me buscó después del funeral. Dijo que Gabriel había pagado por adelantado y que pensaba que yo merecía saber. Me dio las cartas, los mensajes, todo. Gabriel estaba planeando aparecer en mi puerta, suplicar mi perdón por haberme abandonado, decir que no importaba lo que usted pensara, que iba a quedarse conmigo». Margarete comenzó a sollozar. Gabriel estaba volviendo con Julia. Estaba eligiendo el amor sobre la obligación y murió antes de poder hacerlo. Si hubiera sobrevivido un día más, Julia continuó, habría descubierto sobre Alice, habría conocido a su hija, habrían sido una familia. Un día, Margarete repitió, un solo día. Elise vino corriendo de vuelta, sudada y feliz. «Mami, ¿puedo comer galleta?» Julia sacó un paquete de galletas baratas de la bolsa y se lo dio a su hija. Alice tomó una y, para sorpresa de ambas, ofreció otra a Margarete. «Abuela quiere», ella preguntó con esa generosidad pura de niño. Margarete tomó la galleta con manos temblorosas. «Gracias, mi querida». Alice sonrió y corrió de vuelta con los otros niños, feliz por haber compartido. «Ella tiene su corazón», Margarete dijo. «Tiene», Julia concordó, «y eso me asusta todos los días». «¿Por qué?» «Porque el mundo rompe a las personas con corazones buenos. Y tengo tanto miedo de que el mundo rompa a mi hija de la misma forma que rompió a Gabriel». Margarete miró a Julia con ojos nuevos. Vio no solo a la joven pobre que había juzgado, sino a una madre luchando para proteger a su hija en un mundo que no facilitaba nada. Vio a una mujer fuerte que había sobrevivido a pérdidas que habrían destruido a personas más débiles. Vio a alguien que Gabriel había elegido amar y finalmente entendió por qué. «Julia», ella dijo suavemente, «déjeme ayudar. No para controlar, no para quitarle a Alice, sino para protegerla junto con usted, para que tenga oportunidades que usted no tuvo, para que no tenga que elegir entre comer y estudiar, para que pueda ser niña sin cargar el peso de preocupaciones de adulto». Julia limpió las lágrimas y miró directamente a los ojos de Margarete. «Si acepto, tiene que ser en mis términos». «¿Qué términos?» «Usted no toma ninguna decisión sobre Alice sin consultarme primero.
Usted no intenta alejarme de ella de ninguna forma, y usted respeta que yo soy su madre. No importa cuánto dinero tenga. Acepto, Margarete dijo inmediatamente. Y una cosa más. ¿Qué? Usted me cuenta todo sobre Gabriel, todas las historias, todos los momentos, todo lo que perdí por no estar a su lado. Porque Alice merece conocer a su padre a través de nuestras memorias. Sí, Margarete prometió. Todo. Julia extendió la mano. Margarete la miró por un momento, entendiendo que ese gesto simple significaba mucho más que un apretón de manos. Era un puente siendo construido sobre un abismo de dolor. Era perdón siendo ofrecido donde solo debería haber resentimiento. Era una oportunidad de comenzar de nuevo. Tomó la mano de Julia y por primera vez desde que descubrió sobre Alice, sintió que tal vez había esperanza, que tal vez no era demasiado tarde para hacer diferente, que tal vez todavía podía honrar la memoria de Gabriel siendo para Alice todo lo que debería haber sido para él. El sol se estaba poniendo cuando Julia dijo que necesitaba irse. Alice estaba cansada, casi durmiendo en el regazo de su madre. ¿Puedo verlas de nuevo?, Margarete preguntó, intentando no sonar desesperada. Sí, Julia respondió, pero despacio. Alice necesita acostumbrarse a usted y yo necesito aprender a confiar. Entiendo. Mientras observaba a Julia irse con Alice somnolienta en sus brazos, Margarete sintió algo que no sentía hacía años. Esperanza. Gabriel se fue, pero Alice estaba aquí, y tal vez, solo tal vez, Margarete podía aprender de sus errores y hacer diferente esta vez. Tal vez no era demasiado tarde para que el amor verdadero venciera al prejuicio. Tal vez no era demasiado tarde para que ella finalmente se convirtiera en la persona que Gabriel siempre quiso que fuera. Tal vez. La semana siguiente al encuentro en la plaza, trajo una paz frágil que Margarete sabía que era temporal. Había visitado a Julia y Alice 3 veces, siempre en lugares públicos, siempre respetando los límites que Julia establecía. Alice estaba comenzando a acostumbrarse a ella, llamándola abuela con esa facilidad adorable de niños pequeños. Margarete sentía que finalmente estaba construyendo algo real, algo que honraría la memoria de Gabriel. Hasta que Clarice Ferreira apareció. Era un jueves cuando Margarete llegó a la oficina y encontró a su prima sentada en la sala de espera, acompañada por un hombre de traje oscuro que reconoció inmediatamente. Dr. Enrique Almeida, el abogado más implacable que la familia Ferreira mantenía en su arsenal legal. Clarice, Margarete dijo, intentando disimular la incomodidad. No sabía que vendría hoy. Necesitamos hablar urgentemente, Clarice respondió, levantándose con esa postura rígida que siempre tuvo. Era solo 2 años menor que Margaret, pero parecía cargar el peso de ser la guardiana de la reputación de la familia como si fuera una misión divina. Y traje a Enrique porque esto es un asunto legal, no solo familiar. Margarete sintió el estómago revolverse. ¿De qué está hablando? ¿De la niña? Clarice dijo como si la palabra fuera sucia. De esa tal Julia y la criatura que alega ser nieta de Gabriel. Alega, Margarete repitió, sintiendo rabia comenzar a hervir. Alice es nieta de Gabriel. Es mi nieta. Margarete, Dr. Enrique intervino con esa voz profesional y fría. Podemos hablar en su oficina. Esto no es discusión para pasillos. Entraron en la sala de Margarete y ella apenas había cerrado la puerta cuando Clarice comenzó. Enloqueciste completamente. Estás creyendo la historia de una completa desconocida que aparece de la nada alegando tener una hija de Gabriel. No es alegación. Vi a Alice. Es idéntica a Gabriel cuando era bebé. Parecido no prueba nada, Dr. Enrique dijo, abriendo su maletín y retirando documentos. Pruebas de ADN prueban, documentos legales prueban, pero historias bonitas y ojos parecidos, eso no vale nada en un tribunal. ¿Tribunal? Margarete sintió la sangre helarse.
¿Por qué estaríamos hablando de tribunal? Clarice se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con esa determinación que Margarete conocía demasiado bien. Porque esa mujer puede estar intentando aplicar una estafa. Gabriel murió hace casi 2 años. De repente, aparece una joven con una criatura diciendo que es hija de él. Esto tiene estafa escrito por todos lados. Julia no es estafadora. Margarete explotó. Nunca me pidió nada. Ni siquiera sabía que había descubierto sobre Alice hasta que la encontré en el cementerio. ¿Y crees eso? Clarice rió, un sonido sin humor. Margarete, estás emocionalmente comprometida. Perdiste a Gabriel y ahora quieres tanto creer que tienes una nieta que estás ciega a la realidad. La realidad es que Gabriel amaba a esa mujer, Margarete dijo, intentando mantener la voz firme. Él la estaba buscando la noche que murió. Tengo pruebas de eso. Doctor Enrique alzó una ceja. ¿Qué pruebas? Cartas, mensajes. Interesante, el abogado anotó algo. ¿Y dónde están esas pruebas? Con Julia. El investigador se las entregó a ella. Más interesante todavía, Clarice dijo con sarcasmo. La supuesta interesada tiene todos los documentos que prueban su historia. ¡Qué conveniente! Margarete se levantó bruscamente. Basta. No voy a escucharte insultar a la madre de mi nieta. Madre de tu nieta, Clarice, también se levantó. Margarete, apenas conoces a esa mujer y ya estás llamando a la criatura nieta. Ya te estás involucrando emocionalmente, ya estás probablemente pensando en darle dinero. Y si lo estoy, es mi nieta, tengo derecho de ayudarla. No hasta que probemos que realmente es tu nieta. Doctor Enrique intervino, su voz cortando a través de la discusión. Margarete, entienda, la fortuna de Gabriel, que ahora es suya, es considerable. Si esa criatura realmente es hija de él, tiene derechos legales sobre esa fortuna. Lo sé, Margarete dijo. Sabe, Clarice entornó los ojos, y no está ni un poco preocupada de que esa mujer pueda estar detrás justamente de eso. Julia apenas tiene dinero para comer, Margarete gritó. Trabaja en turnos dobles en una lavandería, vive en un cuartito minúsculo. Si quisiera dinero, habría aparecido en mi puerta hace 2 años. O estaba esperando el momento correcto, doctor Enrique sugirió. Tal vez esperando que estuvieras vulnerable, emocional, tal vez planeando todo esto cuidadosamente. Margarete sintió como si estuviera siendo atacada de todos lados. Ustedes no entienden, vi a Gabriel en esa niña. Sentimientos no pagan cuentas en un tribunal, Clarice dijo fríamente, y no impiden que estafadoras roben fortunas de viudas emocionalmente fragilizadas. No estoy fragilizada, Margarete protestó. Sí lo estás, Clarice dijo, y por primera vez su voz sonó casi gentil. Margarete, perdiste a tu único hijo. Estás desesperada por una conexión con él y esa mujer está ofreciendo exactamente eso. Es la estafa perfecta. No es estafa, Margarete insistió, pero sentía dudas, comenzando a infiltrarse en su mente. ¿Y si lo fuera? ¿Y si estuviera siendo manipulada? No, había visto a Alice. Había conversado con Julia, había sentido la verdad en esas interacciones. Margarete, doctor Enrique dijo en tono profesional, como su abogado, recomiendo fuertemente que exija una prueba de ADN antes de cualquier otro contacto con esa criatura. No voy a hacer eso, Margarete respondió. No voy a tratar a Julia como criminal. No es tratarla como criminal, él explicó. Es proteger sus intereses legales y los intereses de la propia criatura, si ella realmente es nieta de Gabriel. ¿Cómo así? Si ella realmente es su nieta, tiene derecho a la herencia, necesita ser establecido legalmente, pero si no lo es, necesita saber antes de involucrarse emocionalmente todavía más. Margarete se sentó, sintiendo el peso de la situación. No quería dudar de Julia, pero las palabras de Clarice y doctor Enrique estaban plantando semillas de incertidumbre. Además, Clarice agregó, ¿pensaste en lo que los medios van a hacer cuando descubran?
Heredera misteriosa aparece después de muerte de empresario. Esto se va a volver un circo, y si es estafa, va a destruir el nombre de la familia Ferreira. ¿Y si no es estafa? Margarete preguntó. ¿Y si es verdad, y trato a mi nieta como fraude? Ahí hacen las paces después, Clarice dijo pragmáticamente. Pero primero necesitamos estar seguras. Teresa entró en la sala en ese momento, tocando levemente la puerta. Disculpe interrumpir, señora Margarete, pero tiene una llamada urgente. Es de la guardería comunitaria. Guardería, Margarete frunció el ceño. No llamé a ninguna guardería. Dicen que es sobre Alice, que está registrada como abuela de emergencia. La sangre de Margarete se heló. ¿Qué pasó? Teresa miró nerviosa a Clarice y doctor Enrique antes de responder. La niña está con fiebre alta. La llevaron a urgencias, pero no están encontrando a su madre. Usted es el único contacto de emergencia registrado. Margarete ya estaba tomando su bolso. ¿Qué hospital? Hospital Municipal de la Zona Norte. Voy ahora, Margarete dijo. Pero Clarice sostuvo su brazo. ¿Ves? Ya está registrada como abuela de emergencia. Ya está siendo jalada hacia sus vidas. Margarete, esto prueba mi punto. Mi punto es que una niña de 2 años está en el hospital. Margarete replicó, soltando el brazo. Puedo o no ser su abuela biológicamente, pero en este momento ella necesita a alguien. Margarete espera, doctor Enrique dijo. Si vas ahora, te vas a involucrar todavía más. Vas a firmar documentos médicos, vas a asumir responsabilidades. ¡Perfecto!, Margarete gritó. Porque si Alice realmente es mi nieta y la abandono cuando me necesita, nunca voy a perdonarme. Y si no lo es, todavía así es una niña que necesita ayuda. Salió corriendo de la oficina, ignorando las protestas de Clarice. Su conductor la llevó al hospital en tiempo récord. Cuando llegó a urgencias pediátricas, encontró a una enfermera sosteniendo a Alice, que lloraba bajito. Abuela, la niña gimió cuando vio a Margarete extendiendo los bracitos. Margarete la tomó inmediatamente, sintiendo el calor de la fiebre a través de la ropita. «Está todo bien, mi amor. Abuela está aquí. ¿Dónde está mami?», Alice preguntó entre sollozos. «Vamos a encontrar a mami», Margarete prometió. «¿La señora sabe qué tiene?», preguntó a la enfermera. «Fiebre alta, probablemente viral, pero necesitamos autorización para tratamiento completo. La madre no atiende el teléfono». «Yo autorizo», Margarete dijo. «La señora es. Soy la abuela». La enfermera miró su tableta. «Está registrada aquí como contacto de emergencia, pero para procedimientos médicos necesitamos a la madre o responsable legal». «La madre trabaja en turnos dobles», Margarete explicó, sintiendo a Alice temblar en sus brazos. «Probablemente está en un área sin señal, pero esta niña está con fiebre alta y necesita tratamiento ahora». «Entiendo, pero son reglas del hospital». «Entonces yo asumo total responsabilidad», Margarete interrumpió. «Legal, financiera, médica, todo. Solo traten a mi nieta». La enfermera dudó, pero el llanto de Alice la convenció. «Está bien, voy a llamar al pediatra». 2 horas después, Alice estaba medicada y durmiendo en una camilla de observación. Margarete permanecía al lado, sosteniendo la manita caliente de la niña. Fue cuando Julia llegó corriendo desesperada dentro de urgencias. «Alice, ¿dónde está Alice?», ella gritaba en pánico. «Estamos aquí», Margarete llamó. Julia corrió hasta ellas, lágrimas corriendo por su rostro. «¿Qué pasó?». «La guardería me llamó, pero estaba en el fondo de la lavandería. No escuché cuando vi las llamadas perdidas». «Calma», Margarete dijo suavemente. «Ella está bien. Tuvo fiebre alta, pero ya está medicada». Julia tomó a su hija con cuidado, verificando cada centímetro de ella. Dios mío, yo no estaba aquí cuando me necesitó. Estabas trabajando para sustentarla», Margarete dijo. «No te culpes. Pero ¿y si fuera algo grave?». «Y sí. Julia, mírame». Margarete sostuvo los hombros de la joven. «Alice está bien.
Eres una madre maravillosa. Esto no es tu culpa. Julia abrazó a su hija y lloró. Yo no puedo estar en todos los lugares al mismo tiempo. No puedo trabajar y cuidarla. Y lo sé, Margarete dijo. Y es por eso que quiero ayudar. Fue cuando se dio cuenta. Clarice tenía razón sobre una cosa. Ya estaba completamente involucrada. Ya amaba a esa niña. Ya se preocupaba por Julia. Y si fuera estafa, si estuviera siendo manipulada. Pero mirando a Alice durmiendo en los brazos de su madre, al pánico genuino en el rostro de Julia, al amor obvio entre ellas, Margarete sabía la verdad. No importaba lo que Clarice o doctor Enrique dijeran, no importaba si la familia entera la condenara. Aquella era su nieta. Lo sabía en algún lugar más profundo que el ADN o documentos podrían probar. E iba a luchar por Alice, por Julia, por Gabriel, incluso si eso significaba guerra con su propia familia. Julia, ella dijo suavemente, necesitamos hablar sobre cosas difíciles que están viniendo. Julia la miró con ojos cansados. ¿Qué pasó? Mi familia descubrió sobre ustedes y no están felices. ¿Van a intentar quitarme a Alice? Julia preguntó y había terror puro en su voz. Van a intentar, Margarete admitió, pero no voy a permitirlo. ¿Cómo va a impedir? Ellos tienen dinero, abogados, poder. Y yo tengo la verdad, Margarete dijo, y voy a luchar con todo lo que tengo. Julia apretó a Alice contra su pecho, lágrimas silenciosas corriendo. ¿Por qué está haciendo esto?